Recorriendo Zacatecas presenta Historia, Cultura, Tradiciones, Personajes. Recorriendo Zacatecas. Y el día de hoy pues tenemos un personaje importante, pues decidimos visitarlo para que nos cuente parte de la historia. Estamos con el señor Bartolo. ¿Cómo se llama, señor? Su nombre completo. Bartolo Castillo Hurtado. Bartolo Castillo Hurtado. Bartolo Castillo. ¿Cuántos años tiene usted? 94 años. Oye, ¿y usted hasta qué grado de escuela llegó a estudiar? Yo estudié en la escuela de San Marcos 2 años. Sí. 2 años en la escuela de Loreto, en San Marcos, Loreto, Zacatecas. ¿Qué? 2 años porque no terminé la carrera de profesor, porque estudié 2 años porque las familias son muy católicas y se decía que esa escuela era comunista y no me dejaron terminarla. Nomás estudié 2 años. ¿Para qué decir que me hubieran dado el título de profesor? Nomás 2 años. 2 años. En la escuela de San Marcos, que antes no había nada ni Pero ¿quién se opuso? ¿Quién no lo dejó estudiar? ¿Vale? ¿Quién fue el que no lo dejó estudiar? Pues mis jefes. Oh. Digo, se vende mal, pero sí. Pues más bien mi señora, como son muy católicos, que era comunista esa escuela, porque era la única que había aquí en todos los alrededores, no había más escuela más que la de San Marcos. Y como ellas las señoras siempre son muy católicas, pues allí el padre les dijo, no, saquen los que tengan en esa escuela 1 hijo, 2, sáquenlo porque son comunistas. Y me sacaron. Me han contado muchas personas que a usted le gusta mucho la historia, y sobre todo la historia de Estancia de Ánimas. Sí, cómo no. ¿Qué tan cierto? ¿Sí le gusta mucho la historia? Sí. ¿Desde qué edad empezó usted a darse cuenta que le gustaba la historia? Porque a los 18 años sí. Me llevaron de conscripto al campo militar número 1 en México. Y duré allí 1 año en el campo militar. Lo que le enseñan a un soldado en 7 años, se lo enseñan a un conscripto en 1 año. Y después de que vine de allá, pues ya me empezó a gustar la historia. Porque después de que vine de allá estuve trabajando con un camión en las líneas, que era de mi padre. Fui 10 años chofer de línea en las líneas. 10 años estuve en petróleos mexicanos. 10 años trabajé en petróleos mexicanos, en la refinería de Tampico y en la refinería de Minatitlán. Y llegué a ser chofer del pagador de petróleos. Sí. Y de allí después de que vine de allá, pues ya me empecé, de los 18 años en adelante me empezó a gustar la historia. Pero ¿cómo le hizo usted qué medios utilizó? Quizás familiares que le decían de la historia, amigos, o ¿cómo le hizo usted para saber tantas cosas de Estancia? Tenía un sobrino, digo un primo hermano, perdón, sí, que se llamaba el ingeniero José Mauricio Muñoz, que fue el primer ingeniero en todo el municipio. Fue el primer ingeniero que estudió en la escuela de Chapingo y se fue a hacer una maestría a Estados Unidos. Sí. Y él siguió estudiando en la escuela de San Marcos y se recibió de ingeniero y se sacó unas becas y se fue, lo mandaron por cuenta del gobierno a estudiar a Estados Unidos. Sí. Y yo tenía conexiones con él.
y empezábamos a platicar de las cosas de las gentes de más antes y todo. Y él fue el primer ingeniero que hubo en Estancia de Ánimas, en Villa González Ortega. Eso sí. Porque Estancia de Ánimas vino, el nombre le vino de estación de animales. Y le pusieron Estancia de Ánimas en el tiempo de la hacienda. Entonces Villa González Ortega era Hacienda del Carro. Y Estancia de Ánimas ya se llamaba Estancia de Ánimas. Entonces, esto quiere decir que había muchos animales aquí. Donde está la escuela, donde está el locario Benito Juárez, sí, hay unas tarjeas. Sí. Y aquí era una estación de animales de la hacienda. Y hay un pozo viejo que se llama El Salón. Y de ahí había una rueda de palo. Y allí bombeaban agua las tarjeas. Y había aquí también unas tarjeas aquí en la Alameda. Donde está ahora la escuela, había una noria, le nombramos la noria. Bueno, entonces ya está estancia de animales, pero ¿por qué cambiarle? Bueno, se debería llamar estancia de animales. Entonces, ¿por qué le pusieron las ánimas? Cuando hicieron ese cambio, fue en el tiempo que se estuvieron repartiendo los ejidos. Le cambiaron la estancia de ánimas. Pero se fundó primero la estancia, el nombre. El municipio no, era hacienda ya. Y aquí era estancia de ánimas. Sí, porque se escucha medio raro. Estancia de ánimas da la impresión como que había ánimas aquí. No, es que había, en ese tiempo, la gente era muy fanática católicamente. De ahí le pusieron ánimas. Digamos, desde el punto de vista religioso. Sí. Entonces, estancia de ánimas. Y ahí intervinieron para ponerle ese. ¿Sabe usted cuándo se fundó estancia de ánimas? Porque cuando le pusieron yo creo en 1890, que fue cuando se fundó el municipio de Villa González Ortega. Exacto. Fue cuando ya le pusieron el nombre de estancia de ánimas. Sí. Porque el municipio de Villa González Ortega pertenecía a Noria de Ángeles. Noria de Ángeles a Pinos. Y Aguascalientes pertenecía a Pinos, cuando las cofradías. ¿Usted tiene conocimiento que estancia de ánimas fue puesto de la Hacienda del Carro? ¿Fue qué? Puesto. Es decir, fue una... No, ya lo pusieron ya los sigietarios. No. Entre los católicos o el padre, no sé quién sería, le pusieron ya estancia de ánimas. Ya ve que todas nuestras comunidades del estado de Zacatecas pues se dividían en haciendas, que la hacienda del Agostadero, que la hacienda del Carro. Sí. Digamos, la comunidad de Estancia fue una ramita de la hacienda del Carro. La comunidad, por la cercanía. No, sí, porque aquí tenían ellos, donde está la iglesia chiquita, era las bodegas donde guardaban la lana los hacendados. ¿Siempre ha tenido el nombre de estancia de ánimas o se le ha cambiado? Bueno, en un principio usted me decía que era estación de animales. Y le cambiaron el nombre a estancia de ánimas. Pero en ese lapso, ¿no hubo algún otro nombre que le han puesto? No. Primero fue estación de animales en el tiempo de la hacienda, así le nombraban. Porque la hacienda tenía charros aquí que se cargaban de manejar los animales. Y fueron las familias que fundaron la estancia. ¿Sabe usted si, bueno, en todas las comunidades existe una persona quien funda los lugares, quien dice, fulanito fundó tal lugar? En Estancia de Ánimas, ¿hubo un fundador? En Estancia de Ánimas, no. En Estancia de Ánimas no hubo un fundador. Fueron 4 familias las que fundaron Estancia. Sí. 4 familias fueron las que fundaron. ¿Sabe usted los apellidos de esas familias? Sí, cómo no. ¿Qué apellidos eran? Los Castillos. Sí. Los Esparzas. Sí. Los Hurtados y
Y los Martínez. Los Martínez. Entonces, esos 4 apellidos fueron el origen aquí en Son los Estancia. fundadores de Francia. Porque algunos me dicen, oye, no, que los frascos. No, los frascos vinieron de San Gabriel, cuando ya estaban las primeras familias fundadores, porque los castillos eran los carros de la hacienda. Exacto. A lo largo de la historia, ¿sabe usted, conoció o escuchó personajes importantes de Estancia? Que usted se acuerde. Por ejemplo, ahí tenemos al señor Leocadio Guerrero, que fue un personaje que no era de aquí, no, pero fue un personaje importante para la comunidad. Él. No, pues don Leocadio Guerrero no era de aquí, era de Noria de Santana, y era el tenedor de los libros de la hacienda. Y los que le ayudaron a repartir el ejido fue don Leocadio Castillo y don Florentino Castillo. Y fundaron 12 ejidatarios. De los 12 ejidatarios fueron 10 hombres y 2 mujeres. Apenas me quiero acordar que fueron 10 hombres y 2 mujeres. Doña Sotera y doña Sebastiana fueron las mujeres. Los primeros ejidatarios fueron ¿qué es esta familia es tuyo? Don Esparza, el papá de don Basilio Esparza. Don Basilio Esparza, don Ausencio Reyes, don Nicanor Martínez, sí, don Florentino Castillo y don Leocadio Castillo y doña Sotera y doña Sebastiana, pero fueron 10 los hombres y 2 mujeres. Para su información, amigos, estamos viendo el tema de los personajes importantes. El señor Bartolo fue un personaje importante porque fue presidente municipal. ¿De qué año a qué año fue presidente municipal? Primero fue regidor del municipio. Fue regidor primero, sí. Primero fue regidor del 62 a 3 años de regidor, y de presidente municipal fui del 71 al 73, 3 años y 3 años de regidor. Cuando estaba aquí todo, en el gobierno de Rodríguez Elías. ¿Alguna obra importante que haya realizado en su trienio? No suelen decirlo, que piensan que si quiere uno jactar, no. No, claro que no. Pues yo, para mí, la obra más importante, casi todas las que hice, para mí fueron importantes. Hice el primer pozo en Villa González Ortega del agua potable, el primer pozo en Estancia de Ánimas. Hice la primera luz en Villa González Ortega y la primera luz en Estancia de Ánimas. Cuando se metió la luz, un señor que se llamaba ¿cómo se llama? El que fue presidente municipal de aquí, oiga. El viejito de allá. Miguel Arellano era delegado municipal cuando metimos la luz, y yo era presidente municipal. Después él fue presidente municipal primero y luego yo fui presidente municipal. Fíjese que sí. Hice todos los pozos donde están las parras. Sí. Y metí la luz en Villa González Ortega, metí la luz aquí. Y hicimos, cuando Miguel estaba de juez, se hizo la escuela Leocadio Guerrero. Y yo de regidor y él de juez. ¿No? Y cuando fui presidente municipal, hice la escuela secundaria de aquí de Estancia de Ánimas, que lleva el nombre de Pedro Ruiz González. Y que luchamos mucho para que le pusieran ese nombre, porque le querían poner el nombre de un músico. No, pues sí. Y le digo, oye, si este no ayuda a nada, pues sí. ¿Cómo? Fíjese que ya vimos, fíjese, qué bueno que menciona a Miguel Arellano. Fue otro personaje importante de esta. Bueno, es que le voy a decir una cosa, sí. Ya que estamos llegando a los de tiempo 70. Bartolo Castillo, Miguel Arellano, Bartolo Castillo, Miguel Arellano, Silvino Martínez, David Saucedo, el señor del teléfono de allá, y como 3 de Villa González Ortega, tumbamos el cacicazgo de Villa González Ortega, que entonces era el cacicazgo en el estado de Zacatecas,
cuando don Eduardo Reynoso fue el cacique en Zacatecas, duró 6 años. Y él era el cacique, y aquí en cada municipio tenía un cacique. Aquí era el cacique, era el cacique de aquí, que aquí había un cacique y otro en la Noria. En la Noria era don Alfonso Dávalos. Allá era don José, en la Blanca era don José Álvarez. También fotografías antiguas, ¿tiene alguna usted? Antiguas, pues antigua está la iglesia. La iglesia, que era una bodega de la hacienda donde metían la lana. Y cuando se tomó el ejido, se llevó a cabo la formación de la iglesia. Ya quiso iglesia, la chiquita que está allá. Exacto. Y en 1965 ya sí se empezó a hacer esta. Esta se hizo por cooperación de la gente. Sí. Por cooperación de la gente de estancia y de los que estaban en Estados Unidos. Y se manejó la cooperación a través del cura Márquez. Y en 1965 estaban haciendo la iglesia y cada 8 días daba clase, estaba descubierto. Bueno, fíjese que en muchos pueblos existen costumbres, tradiciones y platillos típicos de lugares. Para usted, ¿cuáles son los platillos típicos de Estancia de Ánimas en cuanto a alimentos se refiere? En cuanto a alimentos se refiere, pues aquí lo que ha costado ya hace mucho, desde ya hace mucho, cuando las bodas de los antiguos, pues hacer mole. En la boda les hacían su mole, su picadillo, y hacían sus cenas. Y eran los primordiales, que cuando hacían una bola, pues hacían su bola ya picadillo y todo lo más, pero lo más importante, hacían su mole para la boda que iban a hacer, y la boda la llevaban a cada vez hasta dos días. Aparte del mole, como que yo he visto que también hay algo muy típico de aquí de Estancia, los condoches. Ah, no, eso sí, los condoches. Los condoches son hechos, yo todavía no nacía cuando ya hacían condoches. Eso no sí sé es cierto. si la melcocha también. La melcocha también, pues, es que fueron los primeros, unos señores que vivían por allá y allí donde vive usted enseguida, sí. El viejito de allá hacía un rancho de melcocha cada año. Algo también a lo mejor típico podría ser la masita. La masita también. La masita también, o sea, como que yo creo que esos tres, el mole es un mole típico de Estancia de Ánimas. ¿Cómo le llaman? Es un mole con mucha cantidad de chile. Muy picoso. Muy picoso. Como que es típico de Estancia. Lo que es el mole, los condoches y la masita, como que es algo típico. ¿Algún otro platillo? Se usaba mucho la melcocha. La melcocha en también. Aquellos tiempos. Cierto. Se usaba mucho la melcocha en aquellos tiempos. Un vaso de leche, nada de leche de fábrica y nada. Un plato de melcocha y era el almuerzo y vámonos a chambear. Para usted, ¿cuáles son las actividades primordiales en Estancia? Llámese, pero en algunos lugares está la agricultura, la ganadería. Aquí, ¿cuál sería la actividad primordial para usted? Bueno, la actividad primordial siempre ha sido la agricultura. Exacto. De donde se ha sostenido. Porque antes de que se fuera gente de Estados Unidos, aquí en Estancia, voy a serle sincero, al cabo, que estábamos muy fregados. Sí. No sembrábamos más que las tierras del ejido, y de la cosecha de las tierras del ejido, yo estaba chiquilla, la tazonera y la mujer piscaba, y con lo del maíz y el frijol que se levantaba en las tierras, compraban el mandado. Y fíjese, bueno, yo me fijo, es cierto lo que usted dice, la agricultura fue algo muy importante. Y yo me acuerdo que un tiempo el cultivo de la uva. No, ese empezó.
Este empezó hace poco. Pues hace poco de eso. No, el cultivo de la uva, cuando yo en 1900, del 71 al 73 hicimos los pozos. Entrando yo a la presidencia el primer año empezamos a hacer los primeros pozos. Hicimos los primeros de la villa, del agua potable y de la estancia, y luego nos pasamos a hacer los pozos de la donde se lleva cultivo la vid. En el gobierno de Luis Echeverría y de Pedro Ruiz González conseguí todos los pozos y todo el equipo de los pozos, y la gente ya no se fue a trabajar. Pero la vid, esa ya fue ya cuando, del 71 para acá. Para usted, ¿cuál fue el problema fundamental por el que las personas se han ido a Estados Unidos? Quizás la falta de dinero, en un principio a lo mejor. Bueno, como estábamos muy amolados, por los que se los primeros que se empezaron a ir, ya don Juan Hurtado venía ya en un carrito, y la gente empezó, que ese ya se quedó allá, hay un pueblo que se llama Hueco, y la mayor parte del pueblo es de los Hurtados. El viejillo ese y a todos los hijos. Bueno, entonces que se haya ido, cuando los primeros que se fueron ya más para acá, ya fue Pancho Panruta, fue el lomo de coyote que le decían. Pancho Panruta es hermano de Guaraches. Exacto. Esos fueron los que se fueron, pero ya se fueron contratados en contrataciones, no había abogados. Ahora, en la actualidad. Pero sí, le voy a decir que se empezaron a ir y se fueron porque estábamos muy fregados. Y allá para ellos era mucho, $2 por uno. Y aquí les pagaban en la hacienda 12 pesos. Cierto. 12 pesos y no les pagaban nada, les daban pura mercancía. Les daban efecto que le nombraban. Entonces, tenían que irse y se empezaron a ir. Y ahorita yo considero que el 80% del progreso de la estancia depende de Estados Unidos. Analizando bien, si ve todas en este año, no hubo un albañil porque todo pasó esto. Cuando salió Trump, yo le digo Trumpas, cuando salió Trump, cuando empezó a decir que iba a correr a toda la gente, todos los mojados, y lo que hicieron, si usted tenía un solarcito ahí de elegido, pues le daba un hijo, y los hijos han estado haciendo sus casitas. Exacto. Pero el 80% depende de estancia. Si usted ve al Banco Villa González Ortega lunes y martes, están recibiendo todos sus centavitos de allá para acá. Oiga, yo me acuerdo que antes, ¿se acuerda cuando había cine? ¿Cuándo qué? Cuando había cine. Sí, cómo no. Cuando el jardín, se juntaba mucha gente ahí en el jardín, y había hasta gente, niños que boleaban. O sea, era cuando estaba la efervescencia, cuando había mucha gente en estancia, cuando la gente no se había ido a Estados Unidos, pues por lo mismo se perdió la costumbre, ese tipo de costumbres, porque la gente se tuvo que ir a Estados Unidos. Sí, es que más cuando nomás vivíamos de las tierras del ejido, no había nadie que se fuera a Estados Unidos, no había pozos, no había gente que se fuera a Estados Unidos, no había entradas de dinero. Y cuando se hizo el jardín, que estaba todo lleno de tierra, que le hicimos el jardín a Locario Guerrero, yo era el regidor y Miguel Arellano era el juez. Que hicimos también un pozo hicimos también un pozo allá donde está en el panteón. ¿Cuáles fueron las cosas buenas y las cosas malas de Estados Unidos? Las cosas malas de Estados Unidos, sí, para mí, y yo hasta les digo, se los doy como de consejos, mira, si te vas a ir a emborrachar, no vayas, porque todos los que van a estar, yo estudio bien las personas, hay unos que se van a Estados Unidos y vienen marihuanos y borrachos y sin dinero, pues mejor aquí estén, sí.
Exacto. Váyanse a progresar y para que progrese su familia, para que pongan sus hijos a estudiar. Pues si yo me voy y vengo sin dinero y de borracho, ¿cómo meto a mis hijos a estudiar? Exacto. Es que la base de una nación es el estudio. Sí. Y el progreso de los pueblos depende de las gentes que vivan en ellos. Si nosotros, usted como maestro y él como maestro, nos unimos, hacemos subir el pueblo. Sí. Si no hacemos por el pueblo, ¿quién va a hacer? Villa González no va a hacer por nosotros. Del tiempo que usted platicó con la gente antigua y lo que usted lleva vivido aquí en este pueblo, ¿qué sucesos históricos pasaron aquí en el pueblo que usted se acuerde, que los tenga bien grabados en su mente? Sucesos históricos importantes. De las cosas importantes fue la repartida del ejido. Esa fue una de las más importantes, porque más antes ni iglesia había en la estancia, más que esa iglesita chiquita. Nos íbamos el día de Año Nuevo, al Año Nuevo a Noria de Ángeles, nos íbamos allá a caballo. La gente se iba en el carro de mulas a Noria de Ángeles al Año Nuevo, a cuando venía algún padre importante. Pero pues aquí no había nada. ¿Algún mensaje que tenga hacia la gente joven, hacia la población? ¿Algún mensaje importante para el progreso del pueblo que tenga? Bueno, lo que le acabo de decir, el progreso de los pueblos depende de las gentes que viven en ellos. Si la gente, así como van construyendo las casas, el pueblo tiene que progresar. Le falta una cosa importante a estancia, que todos los que están allá, sí, algunos tienen dinero, tienen centavitos, pero le falta más comercio aquí. Porque Loreto, yo lo conocí, que era un pueblo y sin chiste, empezaron a poner tiendas y tiendas. El progreso de la estancia está fácil, nomás que se maneja más comercio aquí en estancia, porque estancia tiene un área de influencia de muchos pueblillos para que vengan aquí a comercializar. Pero si no hay ni una... Doctor, si usted va a comprar unos zapatos, aquí no los encuentra. Entonces, ¿a qué viene la gente de pastoría? ¿A qué viene la gente de la estancia? Cuando se fundó la escuela secundaria, eso se tomó mucho en base. Yo lo tomé mucho en base. Fue lo que le supliqué a don Luis Echeverría. Le dije, es que tiene una área de influencia importante. Allá hay municipio, pero no tiene pueblos para que vaya gente a la escuela. Y estancia tiene pastoría, Cerrito del Agua, San Nicolás, Maravillas y bueno, hasta de Tierra Blanca venían aquí, así que la área de influencia de estancia es, si la gente estuviéramos más unidos, tú pones una zapatería, yo pongo esto y eso otro. Entonces el pueblo, la gente tiene la área de influencia importante para que venga gente de fuera. Porque bueno, mire, cuando usted se acuerda, cuando había cine, venía gente de todos lados. Hasta los de la vía venían aquí al cine, allá no había. Entonces hace falta, pues, para hacer progresar la estancia depende de nosotros mismos. Bueno amigos, es muy grato platicar con este tipo de personas y lo que más me sorprende es que el señor escucha bien, realmente no representa tanta edad. O sea, le damos las gracias por habernos recibido en su casa y deseamos que siga bien y pues muy agradecidos por esta plática que hemos tenido con usted y pues muchas gracias. Al contrario, doctor, le agradezco que usted y el señor delegado hayan venido aquí a mi casa. Les agradezco sinceramente. Yo para las cosas del pueblo y de la iglesia y de la política estoy puesto para hacer progresar mi pueblo. Muy bien, gracias. Sí.